Cordial saludo para cada uno de ustedes. Hoy les saludamos desde la iglesia de Huesca con una temperatura de 9 grados aproximadamente. Esta mañana nos hemos despertado con 0 grados y con una sensación térmica de 2. A pesar de que ya está haciendo algo de frío, pues hay un sol radiante y se nota ya los cambios de temperatura muchísimo. Las hojas tienden a estar verdes, rojas y amarillas. Se ve muy preciosa la montaña, pero nada como las mañanas dicembrinas en Barranquilla. Así que esto pues lo extrañamos muchísimo. Gracias a nuestro Dios estamos aquí para compartir con cada uno de ustedes de esta su iglesia virtual y agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da de tener su palabra en esta hora. El título del tema de esta hora se titula Las 7 rastas de Sansón. Pero ¿cómo así que las 7 rastas de Sansón? Vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 19. Jueces 16, 19. La palabra de Dios nos dice, después de hacerlo dormir sobre sus rodillas, ella llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabello. Así comenzó a dominarlo y su fuerza lo abandonó. ¿Por qué vamos a hablar de rastas si Sansón tenía 7 trenzas? Ahí está muy explicadito. Pues resulta que las rastas es eh, una una cantidad de pelo aprisionado, apelmazado, enredado en sí mismo y viene de una cultura de los rastafaris. Pero no solamente el que rastafari lo hace, sino que también hay mucha gente que lo quiere llevar porque sí. Entonces, ¿por qué le ponemos como rastas? ¿Por qué no le llamamos trenzas? Porque simbólicamente podemos decir que estas rastas o estas trenzas estaban tan enredadas como la vida de Sansón y por eso queremos hablar de las 7 rastas o 7 errores que cometía Sansón para su vida y por eso terminó también muy mal. Entonces vamos a ver la primera rasta y la primera rasta es sobre desigual. Vamos entonces a abrir nuestra Biblia en el libro de Jueces, capítulo 1 en adelante. Jueces 14, capítulo 1 en adelante. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómate esta por mujer, porque ella me agrada. Teníamos que tener algo importantísimo que podíamos allí obtener respuestas a muchas preguntas que nos cometemos, que nos preguntamos, perdón, en toda nuestra vida. Sansón era un hombre nazareo. ¿Qué significaba esto? Que tenía que cumplir 3 votos específicos y estos 3 votos era que no podía cortarse el cabello, no podía pasar navaja por su cabello, no podía tocar ningún animal muerto, ni inclusive cuando sus padres murieran tampoco podía tocarlos. No podía comer ni pescados ni nada que estuviera muerto. Y y el otro era que no podía tomar, no podía beber vino, ni sidra, ni nada, no podía contaminarse. Eran 3 cosas que solamente tenía que cumplir. Pero a través de esto, a través del tiempo, de los años, eh, vamos a notar cómo este hombre, con este voto que había realizado su madre, que era estéril, tenía que sacarlo adelante, tenía que sobrevivir con esto, llevarlo. Pero resulta de que él tenía un propósito en su vida. Dios había dado un propósito a él para que los tuvieran libertad los israelitas sobre los filisteos. Y a pesar de eso lo dotó de dones especiales para poder cumplirlos.
Igual que a cada uno de nosotros, el Señor nos da tenemos cada uno de nosotros un propósito y nos da dones para que nosotros ese propósito lo llevemos a cabo. Este hombre, los nazarenos, como habíamos hablado anteriormente, nunca podían cortarse el cabello. Sus cabellos eran tan largos que se decía que muchos de ellos llegaban al suelo y tenían que amarrarlo. Saben que a veces yo porque tengo poco pelo, pero cuando hay personas, mujeres que se les ve que con una sola trenza les pesa, ahora imagínense toda esta cantidad de pelo que eran 7 trenzas y arrastraban. Entonces tenían que estar tan enredadas estas trenzas para, para poder movilizarse era muy difícil, pero ellos tenían que seguir con esas reglas. Y si nos damos cuenta a través de esta historia y a través de la primera, donde Sansón entró a buscar mujer, donde su padre le había comentado de que no buscara mujer dentro de las filisteas, sino que le aconsejaba que lo buscara afuera, pues él entró al yugo desigual. Esta es la primera rasta de Sansón. Ese pelo enredado que tenía Sansón era esa desigualdad conyugal que quiso. Entregó sus sentimientos hacia su primera esposa y resulta de que esta pues lo engañó y terminó como terminó. Entonces, muchas veces nosotros también entramos a esa práctica, sobre todo la juventud del yugo desigual, y salimos totalmente perjudicados y muchas veces nuestro corazón sale roto en muchos aspectos. ¿Y cuántos de nosotros no hemos escuchado este tipo de frases, como por ejemplo, es que yo lo convierto? Cuando venga a la iglesia, yo lo voy a traer a la iglesia y entonces cuando llegue a la iglesia, pues ya se convertirá. Lo voy a traer a los pies de Cristo, pero primero me voy a entregar todo mi corazón a a ese chico o a esa chica. Y después terminamos mal cuando sufrimos y cuando sabemos de que esa relación no era acorde con lo que Dios ha estipulado. Tenemos que tener en cuenta el yugo desigual, que es muy importante. Muchas veces he visto una imagen en la cual es un globo y una tuna. Y alguien dice, no importa, yo lo llevo a la iglesia, pero él no me va a maltratar. Pero sabemos que un globo con una tuna reventará. Entonces tenemos con sus espinas, pues reventará. Tenemos que tener mucho cuidado con esto a la hora de entregar nuestro corazón a alguien y sobre todo nuestros sentimientos. Pero específicamente aquellos que no tienen temor a Dios. La segunda rasta de Sansón es que cruza los límites. Vamos a buscar entonces en Jueces, Jueces 14, versículo 8 y 9. Dice, y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que habían tomado aquella miel del cuerpo del león. Tenemos que tener en cuenta el voto que Sansón tenía, y su voto era que no podía tomar en sus manos, no podía coger nada muerto. Él había matado a este león, pero unos días después cogió, se dio cuenta que el león tenía un panal de miel y lo ha cogido y lo ha repartido también y ha llevado a sus padres. Aquí le ha faltado a Dios, faltando a ese voto que tenía como nazareno, que no podía coger ni tocar absolutamente nada que estuviera muerto. Y aquí como vemos cómo se estaba alejando Sansón de la presencia de Dios.
Y cuando nosotros nos alejamos de la presencia de Dios, tomamos decisiones erróneas. Y él tomó una de las decisiones de su vida y se apartó de Dios. Sabemos que también, como Nazareo tenía que respetar lo que se le había indicado a él como nazareno que era. Así nosotros también tenemos que respetar algunos límites. Por ejemplo, no podemos, cuando Dios nos ha dejado en los escritos de Elena de Guay principios sobre salud, muchas veces nosotros nos pasamos de esos límites y comemos cosas que no debemos o simplemente vemos cosas que no debemos, actuamos de una manera que tampoco debemos y cruzamos los límites. Y no hay que cruzar los límites. Si el Señor te dice que no cojas un animal muerto, pues no lo cojas. Y esto fue lo que le pasó a Sansón. Si sabemos que comer muchos dulces, que no descansar, que, que alterar la salud y los principios de salud que Dios nos ha colocado y rompemos esas barreras, pues vamos a tener triglicéridos, vamos a tener el colesterol alto, vamos a tener sobrepeso, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que tener en cuenta de cruzar los límites y sobre todo a nivel espiritual, social y económico, porque muchas veces también pasamos los límites. Ay, es que yo necesito dinero, pero tengo los diezmos, entonces voy a coger los diezmos y los voy a poner aquí y los voy a invertir aquí y el Señor ya sabe. No podemos cruzar los límites. Si cruzamos los límites vamos a tener consecuencias, así como las tuvo Sansón. El tercer punto, falta de identidad. Vamos a buscar Jueces 14:10. No vamos a pasarnos de aquí porque vamos a seguir leyendo en Jueces 14:10, que dice: vino pues su padre a donde estaba la mujer y Sansón hizo allí banquete porque así solían hacer los jóvenes. Nos ha tocado esta parte interesante, porque lo hacían los jóvenes, porque lo hacían afuera, porque lo hacía fulano, porque lo hacía sutano. Tenemos que tener en cuenta esto. También ese voto, uno de los votos que tenía Sansón, era que no debía tomar, no debía beber sidro ni nada. En este momento no estoy diciendo que no podemos hacer fiestas, sí podemos hacer fiestas, pero mire hasta el límite de las fiestas. Tenemos que tener también un límite. Y él tenía que identificarse. Si hacer el banquete, en ese banquete eh, iba a haber bebida fermentada. Entonces, tenemos que tener también muy presente de que esas costumbres que tenían los filisteos y costumbres que tenemos ahora en la sociedad, las fiestas y lo que se hace en la fiesta, la clase de baile que se hace, el tipo de música que se escucha, todas estas cosas de música urbana que prácticamente nos alejan de Dios y que muchas veces también perdemos la identidad. Y esa falta de identidad que le hacía falta también a Sansón, esa era una de las rastas, que el hombre, por más que quisiera porque no tuvo la intención de hacerlo, pues allí se quedó. Y se dejó arrastrar porque otros jóvenes lo hacían. Ay, es que ahora mismo, como todos hacen TikToker, pues yo también quiero ser un TikToker. También tenemos que tener límites y identidad. Si tú vas a utilizar las redes sociales, que sean para glorificar a Dios, no para exaltar tu yo y para que otros vean que tú haces una u otra cosa. Tenemos que tener en cuenta eso. Y otra cosa, que muchas veces la juventud, que como otros escuchan o ven cierto tipo de acontecimientos, sobre todo sexuales, pornografías, se ven muchos jóvenes en grupo viendo este tipo de cosas. Entonces también tenemos que tener en cuenta que ponerle un límite a nuestra vida y que tienes que identificarte como un joven cristiano, como un hermano cristiano, temeroso de Dios y que cuida su fe. Que tengamos cuidado también con la webcam, tenemos
otras cosas que también por curiosidad, como otros jóvenes también lo presentan, también tenemos que tener en cuenta esas cosas. Seguir a la sociedad, hay que tener cuidado con ello, porque la sociedad contamina muchísimo, sobre todo en esta época. Y no hay control, donde un teléfono móvil te lleva a cualquier lugar donde tú menos lo piensas. Ser igual a todos, tenemos que también tener en cuenta esto y hacer lo mismo que hacen las otras personas. Sé igual y semejante a Jesús, quien es la única identidad que nosotros tenemos. Y seguimos entonces con la cuarta rasta. Es la falta de pureza sexual. Ya hemos entrado un poquito a esto, pero en Jueces 16:1, Jueces 16:1 nos dice: fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Se acostó con esta mujer. También tenemos que tener en cuenta de que él tenía un voto. A ver, no era una persona célibe, pero sí tenía que respetar los principios de tener una mujer, una esposa, para vivir en familia y en comunidad como Dios lo había encomendado. No que encontrara cualquier mujer por allí y se acostara con ella. Entonces hay que tener en cuenta sobre todo las insinuaciones con la forma de actuar, la forma de vestir, la forma en que se camina, eh, y también sobre todo la pornografía, lo que vemos, porque estas cosas nos alejan de Dios. Y sobre todo, ¿qué ves tú o qué haces tú cuando a altas horas de la noche estás con tu novio, tú en tu casa y tú en la tuya, y desde allí empiezan a hacer y comentar cosas indebidas? Ten en cuenta esto, porque nosotros no nos podemos ocultar de Dios, todo lo sabe Dios. Y aunque no te vea el hermano o el anciano o el pastor o la hermana o tu madre o tu padre, debes de tener en cuenta que Dios sí te ve. Y si Dios te ve, hay que tener cuidado con eso. Ahora, la quinta rasta, la falta de comunión con Dios. Vamos a buscar eh, Deuteronomio capítulo 8, versículos 17 y 18. El libro de Deuteronomio capítulo 8, versículos 17 y 18. No se te ocurra pensar: esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hice con tus antepasados. Vemos aquí que Sansón había perdido toda la comunión que tenía con Dios. Para él era mucho más importante Dalila, inclusive que le confió su importante secreto y de dónde provenía su fuerza, supuestamente. Y vemos que esa comunión que él tenía era mucho más con Dalila que con Dios. ¿Dónde está tu comunicación? ¿Con quién está tu comunicación? Esa es más importante tus Dalilas. ¿Tienes Dalilas en quien confías? Tenemos que tener en cuenta que a quién tenemos en nuestro primer lugar. Si es la televisión, si es tu pareja, si es el alimento, si es la sociedad, si es tu trabajo. ¿Con quién te comunicas más? Si es Instagram, si es TikTok, perdón, si es Instagram y etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo le colocamos a esas cosas, a esas dalilas que nos alejan y que nos separan de Dios? ¿Cuánto tiempo te comunicas con Dios? Solamente cuando comes, en las tres comidas haces una oración y ya está. Tenemos que tener en cuenta que nuestra relación de Dios y nuestra comunicación con Dios es importante. Levántate temprano, glorifica a Dios. Él te está esperando con los brazos abiertos. Entonces, trata de comunicarte con Dios, porque esta fue una de las rastas que perjudicó
a Sansón. La sexta rasta, y continuamos. Falta de discernimiento espiritual. Sansón había cometido un pecado tras otro, una falta tras otra. Seguía su corazón, seguía sus sentimientos, sus impulsos. ¿Cuántos de nosotros también no seguimos nuestros impulsos y no tenemos discernimiento espiritual? Y llega un momento en el cual no sabemos ni qué es lo bueno ni qué es lo malo. Yo siempre recuerdo una historia o una ilustración que nos dice el pastor Bullón. Y decía que muchas veces nosotros podemos tener un nido en la cabeza. No, así no es. Hay un pájaro que puede volar encima de nuestra cabeza puede volar, e inclusive puede posarse en ella, y el error está cuando colocamos y nos dejamos que ese pajarito vaya trayendo ramitas y ramitas hasta convertirse en un nido. Ahí está nuestro problema. La tentación puede estar y puede sobrevolar sobre tu cabeza. E inclusive te puede tocar trayendo un palito, pero tú lo tienes que apartar. Pero el día que tú dejes que esa tentación se convierta en un nido, allí está el problema. Y esto fue lo que le pasó a Sansón. Porque no sabía ni qué era lo malo ni qué era lo bueno. Ya para él le daba todo igual. Y inclusive cuando Dalila llegó hacia él y le comentó, estaba tan embobado, tan enamorado, tan ilusionado, con los sentimientos totalmente hacia ella, que se dejó enredar y terminó como terminó. No debemos acariciar el pecado, jóvenes. Si llegamos a acariciar el pecado, sabemos de que en cualquier momento podemos caer y nos pueden cortar todas las 7 trenzas, como le pasó a él. Ahora, las 7 rastas de Sansón era la siguiente. Está en Jueces capítulo 16, versículos 16 y 17. Y también vamos a leer el 20. Jueces 16, 16 y 17. Dice, y aconteció que presionándolo ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón. Y el versículo 20 dice, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Realmente la fuerza la tenía en sus 7 rastas o en sus 7 trenzas? Pues aquí vemos que no. La fuerza la tenía en Jehová. Jehová le daba la bendición a Sansón para que tuviera la fuerza que necesitara. Pero lastimosamente su corazón permanecía en otro lado y entregó su corazón al mundo, a sus deseos, a Dalila, a sus sentimientos, a todo, menos a Jehová. ¿Está tu corazón entregado a Jehová hoy? ¿O tienes muchas Dalila? ¿O tienes muchas cosas que te apartan de Dios? Qué triste esta historia. Y sabemos de que Dios amaba muchísimo, muchísimo a Sansón. Pero también podemos tener en cuenta que de estas 7 trenzas podíamos sacar muchas virtudes que podía tener este hombre y que muchos de nosotros también podíamos tener. Nosotros tenemos un propósito en esta vida, así como también lo tuvo Sansón. Y muchas personas, el cementerio está lleno hoy en día de casas, de libros, de inventos, de curas, de enfermedades, de oficios, de habilidades nunca cultivadas, canciones que nunca fueron escritas. Y Sansón tenía mucho potencial, de igual que tú lo tienes.
porque Dios a ti cada día te bendice. Y sabemos de que él no lo supo aprovechar. Sí, que al final él hizo una oración y Dios lo apoyó, sí, porque Dios es misericordioso, igual que pasa con nosotros. No hay nada en este mundo perdido. Tú todavía tienes la oportunidad de entregar tu vida a Dios y que el propósito que Dios tiene contigo se manifieste en este momento. Su propósito ahora el de él era salvar al pueblo de Israel delante de los filisteos. Pero ¿cuál es el propósito que tienes tú ahora? ¿Cuál es tu propósito? También tienes almas que salvar, tienes almas a quien llegar. Entonces, y te invito en esta hora, querido amigo, querido hermano, querido joven, que nos escuchas, que Dios tiene un propósito con tu vida y Dios quiere ayudarte, Dios quiere fortalecerte y que las trenzas que Dios te ha dado, que esas trenzas no se conviertan en rastas, en errores y que perjudiquen tu vida, porque llegará un momento en que el enemigo te cortará y llegarás hasta allí. Entonces ten muy presente de que Dios tiene un propósito contigo y que no hemos venido a este mundo simplemente a pasarla y a sobrevivir, sino que tenemos un propósito importante que cumplir y una misión importante que cumplir. Pregúntale a Dios cuál es tu misión y permite que Dios trabaje en tu vida y que puedas eh, cumplir con el propósito que Dios ha encomendado. Sansón tenía 3 votos que cumplir. La bebida, tenía no tocar animales y las trenzas. Las 2 primeras, como las escuchamos anteriormente, fueron prácticamente desobedecidas o cortadas por él. Pero la última, que era la que supuestamente la cumplía, porque según la fuerza la traía de sus cabellos, al momento de cortarlas, perdió totalmente todo. Y eran solamente 3 votos que tenían que cumplir. ¿Cuántos votos tienes que cumplir tú hoy? Ahora mismo no puedes dejarte de crecer el cabello, pero sí ponerte en manos de Dios y tener en cuenta de que todas esas cosas en las cuales te alejan de Dios, debes de acercarte cada día más y pedirle al Señor que te ayude a discernir, a tener discernimiento espiritual para poder consagrarte cada día al Señor. Es que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga y nos estaremos viendo entonces la próxima semana con otro interesante tema en esta su iglesia virtual. Que el Señor les bendiga.